Muy buen día. Entonces estamos con una segunda entrega de lo que nos corresponde aprender hoy en este curso de dibujo. Recuerden mi nombre, Juan David Restrepo, de la Corporación Cultural Pascuala Muñoz, en este bello proyecto de aprendizaje para todos, patrocinado entonces, financiado por el Ministerio de Cultura. Vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a hablar de la unidad más básica del dibujo. Vamos a hablar de las figuras geométricas. Antes de eso, entonces tenemos que irnos exclusivamente al punto. El punto como unidad básica, si lo quisiéramos definir, lo definiríamos entonces como la parte más pequeña e indivisible pues, que podemos realizar con un lápiz, ¿cierto? Con algún elemento que nos sirva para escribir. Si ese punto se desplazara en el espacio, formaría una línea. Esa es la definición de línea. Una línea se define como una sucesión infinita de puntos y pues entonces según cómo se desplace, si se desplaza en línea recta o en línea curva, pues entonces vamos a tener diferentes formas con esa línea y eventualmente vamos a llegar a las figuras geométricas. Debemos entender lo básico, sé que quizás para muchos pueda sonar exageradamente básico, valga la redundancia, pero solamente en el dominio de lo básico vamos a encontrar entonces el dominio de técnicas, de figuras más complejas. Entonces vamos a entrar directamente a ello, vamos a comenzar, espero presten mucha atención, ya que de aquí se va a desprender, digamos, todo lo que viene más adelante. Entonces es una clase primordial y muy importante, espero estén muy atentos. Muchas gracias. Basado en las figuras geométricas, quiero que pensemos en algunos personajes que centran su esencia en alguna figura geométrica básica. Quiero que pensemos en algún personaje de videojuego como lo es Pac-Man, que es simplemente un círculo partido. Lo puede ser, por ejemplo, Mickey Mouse, cuya esencia son tres círculos, o este personaje animado de esta película, que también es simplemente un círculo, dos círculos si contamos pues el gran ojo. Entonces, que sea una forma básica no quiere decir que no nos represente retos o que no nos presente opciones genuinas o creativas de trabajo. Vamos a comenzar entonces, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a trabajarlos y quiero que en sus casas sigan practicando. El secreto de todo dibujante, de todo buen dibujante es la práctica. Entonces vamos a comenzar. Círculo, cuadrado y triángulo, de las cuales se van a derivar otras como el óvalo, el rectángulo y el cono. A su vez, también podemos pensarlas en una especie de efecto tridimensional, como lo puede ser el cilindro, como lo puede ser el cubo, o como lo es la pirámide. Entendiendo esto, vamos a pensar entonces en algunos personajes básicos elaborados a partir de figuras geométricas básicas, como lo puede ser el personaje de Pac-Man del videojuego, un personaje súper conocido del cual consiste en tres círculos básicos. Este otro personaje de una película que consta de un gran círculo con un gran ojo, y otros que simplemente los podemos inventar. Por ejemplo, si decidiera hacer una unión de tres círculos, podríamos entender entonces un conito aquí se me convierte en un muñeco de nieve. Y así, a partir de figuras geométricas básicas, vamos a elaborar y a crear personajes que requerimos para nuestras historias o para elaborarlos simplemente por gusto. Vamos a fijarnos entonces en lo que ya hemos elaborado y vamos a pensar en posibles uniones. Por ejemplo, ¿qué pasa si junto
un círculo y un cuadrado. Si le añado unos detalles básicos, puedo crear a partir de figuras geométricas muy básicas un personaje muy sencillo, pero que nos puede servir a la hora de elaborar una historia si quisiéramos. ¿Sí? Vamos a añadirle cabello. Y ya ahí tendríamos entonces un personaje basado en figuras geométricas súper básicas. Muy bien, entonces es la hora de entender cómo funcionan las figuras geométricas básicas en algunos elementos de la realidad. Quiero explicarles entonces con algunos animalitos y voy a usar un marcador para que sea mucho más visible. Vamos a ver entonces cómo todo se compone de figuras geométricas básicas si hacemos una pequeña descomposición. ¿Listo? Miren entonces cómo la figura del círculo y un pequeño óvalo se cruzan acá. Podríamos entender entonces que aquí se alojan dos círculos miren acá cómo tenemos cilindros y si nos imaginamos las paticas serían pequeños círculos. Muy bien, ¿por qué no incluir entonces el ojo y la nariz? El resto entonces es comenzar a llenar y dar detalles, pero así ya tendríamos entonces una figura muy detallada. Vamos a pensar entonces en uno que es un poco más complejo. Vamos a pensar en el oso panda. Recuerden, esta es mi forma de preconcebirlo. Cada uno de ustedes va a entender la figura de una forma diferente, al igual que muchos artistas y muchos otros dibujantes también lo hacen en su propia forma. Podemos pensar entonces como dos grandes cachetes que hay aquí y un cilindro que compone la nariz, dos círculos para las orejas. Podemos pensar en un gran rectángulo o en dos grandes círculos. A mí en lo personal me gusta más el círculo como figura y dos grandes cilindros para las patas son los que lo van a componer. No quiero entonces que se enreden demasiado con esto, simplemente generemos el entendimiento de las figuras geométricas básicas. Vamos a entenderlo a partir entonces de un caballo. Un caballo, digamos que puede ser un gran rectángulo o dos grandes círculos. A mí me gusta más, repito, la figura del círculo que vamos a unir simplemente con dos líneas. Y todo lo otro van a ser un montón de cilindros. Cilindros, aquí va a existir, aquí existen conexiones que me van a dar la partición. Lo mismo en las patas traseras. El caballo se compone entonces, desde mi forma de ver, de muchos cilindros. Entendiendo entonces la figura geométrica totalmente descompuesta de algunos animales, quiero que ustedes traten de hacer el mismo ejercicio en la casa. Ojo, no quiero que vayan a imprimir un montón de hojas de papel sin necesidad, simplemente vamos a tomarlo de la realidad o imágenes a las que podamos tener acceso en nuestros computadores o en el celular o en nuestra casa con nuestras mascotas, entendiendo también un poco la figura humana que también es válida. Ok, no siendo más, muchísimas gracias. Finalmente, debemos recordar que toda actividad artística nos sirve para adentrarnos en el mundo de la imaginación y la fantasía. No tenemos que estar establecidos siempre dentro del plano de la realidad. Algún ejemplo de eso entonces son algunas de las caricaturas, series que constantemente están viendo que usan el dibujo como medio de animación. Entonces es un ejercicio importante y que nos puede brindar mucho aprendizaje y mucho conocimiento
el hecho de estar realizando constantemente nuestros personajes o la creación de historias. Si bien no es una actividad planteada aún dentro de las actividades, puede ser algo que ustedes estarán preguntando, pensando y una opción futura. El realismo entonces, dentro del dibujo y del arte, también es una opción que también pues le podemos meter un toque de fantasía, ya que dentro de cada cual e iremos explorando diferentes géneros, diferentes modalidades en las cuales quiero que se vayan sumergiendo y explorando para que desarrollen mejor sus potencialidades, entendiendo sus gustos. Vamos a plantear entonces una actividad. Esta actividad va a ser muy simple. Vamos entonces a realizar 5 esquemas basados en uno en una figura humana y 4 en figuras de animales, los que ustedes elijan. Pueden basarse en imágenes de internet, pueden basarse en imágenes de la vida real, pueden tomar una foto con su celular a mascotas o animales que encuentren. No tiene ninguna condicionante o algún objeto que les parezca llamativo. Una última explicación en cuanto al ejercicio y quedo muy agradecido con todos ustedes. Muy buena tarde. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.